yo quisiera en esta última parte referirme a, bueno, tenemos un conjunto de problemáticas de fondo, ¿no? Estructurales, muy relacionadas con esta problemática de la colonialidad, con sus formas de colonialidad. Hemos visto pues como un conjunto de fenómenos que hemos vivido y que estamos padeciendo en este tiempo, entonces uno se puede preguntar qué hacer frente a esto, qué hacer frente a esto. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista académico, epistemológico, teórico, pues han aparecido unas epistemologías que buscan distanciarse de esa mirada moderna que hemos venido analizando y que nos parece muy problemática porque esas epistemologías modernas, pues de alguna manera se ubican en una perspectiva muy eurocéntrica, como ya lo hemos venido hablando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos dos apuestas epistemológicas muy importantes que yo quisiera destacar en este momento. La primera es una epistemología que se denomina giro decolonial o decolonialidad, ¿sí? Que Profe, qué justamente, pena. sí, ¿Estás compartiendo? O sea, ¿es para que nosotros observemos o no, en este momento no? no. Ahorita les comparto unas últimas diapositivas, pero en esta parte quisiera como así nomás, sin diapositivas. Entonces, decía, para que de pronto tomen nota, bueno, igual ustedes lo tienen en los materiales, está en el módulo y todo, pero yo quisiera como destacar estas dos líneas de pensamiento crítico. Pues por un lado tenemos el giro decolonial, que es un planteamiento muy importante que surge en la década del 90 como consecuencia de una serie de debates y de perspectivas que tiempo atrás venían haciendo carrera desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entonces voy a referirme primero a esa y después voy a hablar de la epistemología del sur, como la plantea Boaventura de Sousa Santos. Entonces, sobre el giro decolonial, no sé si la palabra giro, esa metáfora es clara para ustedes, ¿no? El giro implica, digamos, un movimiento, algo que nos permite ver de otra manera una situación, un fenómeno. Y de eso se trata esa metáfora. Entonces, ¿por qué decolonial? Porque ya hemos analizado toda la problemática de lo colonial. Ahora la idea es mirar cómo hacemos un proceso decolonial, ¿no? No sé si la palabra decolonial es clara. Así como hablamos de deconstruir, ¿sí? También hablamos de colonial, es decir, cómo hacemos para descolonizar, para cambiar la mirada, para desaprender esas lógicas, esas formas que históricamente han influido en nosotros y en nosotras. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de lo decolonial, hay unas tradiciones que tiempo atrás venían siendo muy importantes. Por un lado, la perspectiva crítica marxista, que pues, desde que Marx plantea como sus tesis, sus planteamientos, pues entonces viene haciendo una discusión muy importante en torno al problema de la desigualdad socioeconómica. Si ustedes han estudiado a Marx o en algún momento han escuchado su teoría desde el punto de vista socioeconómico y político, van a entender que para Marx el problema es que la sociedad está organizada a través de una estructura y una superestructura. La estructura, como haciendo la analogía como de una construcción civil, una estructura es la base, ¿cierto? En la estructura vamos a encontrar las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esas fuerzas productivas y esas relaciones de producción están basadas en lo que hablábamos esta mañana. Competencia, egoísmo, explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Y está la superestructura que tiene que ver con aspectos de otro tipo, y es la manera en cómo el poder se irradia en la sociedad a través de la ideología, el discurso, los medios de comunicación, la religión, bueno. Entonces, tenemos dos niveles, la estructura y la superestructura, y para el marxismo, el problema más grave es que esa forma de organización de la sociedad, que estrictamente es capitalista, trae consigo una desigualdad socioeconómica, específicamente un problema de clases sociales. Es decir, quienes tienen los medios de producción y quienes no lo tienen. Y esa desigualdad es tan profunda
que va legitimando progresivamente la explotación del hombre por el hombre. ¿Sí? No sé si eso es claro. O sea, para Marx esa es la problemática y en general para los marxistas. Pero por el otro lado, ya después de la Segunda Guerra Mundial, como hacia los 60, entonces empieza a surgir un conjunto de debates que buscaban ir más allá de lo que había planteado el marxismo, especialmente el feminismo, los estudios culturales, los estudios subalternos, que son un conjunto de teorías, de perspectivas epistemológicas que dicen el problema no solamente es de clases sociales, o sea, si hay desigualdad, lo reconocemos, pero efectivamente también hay exclusión. Es todo lo que hemos venido observando, racismo, sexismo, patriarcado, todo ese tipo de cosas. Entonces, este grupo de intelectuales, activistas, etcétera, que especialmente surgen en Estados Unidos, en Europa, aunque también en América Latina, yo les ponía el caso de Frantz Fanon, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Martí, el caso de Mariátegui en el Perú, bueno, gente como que hace una labor importante aquí en América Latina y empiezan a decir, el problema también es de racismo, el problema también es de género, el problema también tiene que ver con esas formas de exclusión. Entonces ahí vamos a encontrar como otra tendencia muy importante que en ese tiempo decía, el problema no es solo desigualdad, sino exclusión. Entonces hubo como un enfrentamiento entre estas dos posiciones. Por ejemplo, las mujeres decían, los marxistas no ven un problema de género, ven un problema de mujeres obreras, o sea, mujeres que son trabajadoras, pero no ven otros problemas de las mujeres. Y ahí había un debate entre estas dos. Entonces lo que pasa en los 90 es que ya después como de decantar todos esos debates, aparece toda esta propuesta decolonial que recoge las dos miradas. Es decir, el giro decolonial reconoce que hay un problema estructural de desigualdad socioeconómica, pero también reconoce que hay un problema de exclusión de orden sociocultural. No sé si es claro lo que les estoy diciendo, ¿sí? O sea, las dos cosas son importantes y válidas para el giro decolonial. Y por esa razón, todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Se enmarca un poco en esa preocupación. No desconocemos el problema del racismo, del patriarcado, de la diversidad sexual, de todo ese tipo de problemas, sino que también es importante reconocer que estamos enmarcados en una estructura socioeconómica que afecta nuestras vidas, ¿sí? Y que están enmarcadas en un sistema capitalista, hegemónico, extractivista, neoliberal, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé si esta partecita del asunto es clara, ¿sí? O sea, el giro decolonial reconoce estas dos tradiciones. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, el giro decolonial en ese sentido nos invita a descolonizar esas miradas, estas posiciones, estos prejuicios. Y descolonizar implica que desde distintos procesos como los educativos, como el activismo, como el feminismo, como las políticas públicas, deben ser pensadas en una clave intercultural. Para hacer decolonialidad necesitamos trabajar desde la interculturalidad. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Ahorita voy a cerrar unas ideas con lo de la interculturalidad. O sea, para el giro decolonial, la clave, una salida a este problema es pensarnos la educación, las políticas públicas y otros procesos de la vida social desde la interculturalidad, no solamente desde lo multicultural, como lo decíamos esta mañana, porque lo multicultural no resuelve el problema. Lo intercultural sí nos invita a pensar otros procesos. Y por el otro lado, la segunda perspectiva o la segunda epistemología que nos ayuda a pensar este problema es la que nos propone Boaventura de Sousa Santos. Entonces, Boaventura, como ustedes saben, es un pensador contemporáneo de las ciencias sociales, portugués, pero que ha tenido vínculos muy estrechos con América Latina y que básicamente ha propuesto otra salida, muy cercana a la del giro decolonial, pero una salida y que él denomina epistemología del sur. Ojo con eso. Cuando hablamos del sur, o cuando Boaventura propone lo del sur, no está hablando del sur geográfico necesariamente, sino que también utiliza esta metáfora del sur para destacar cómo en el mundo, en distintas regiones del mundo, existen distintos
grupos, pueblos, poblaciones que históricamente han estado subalternizadas, que han estado subordinadas, que no han tenido voz, que no han tenido oportunidad, que han estado en el abandono estatal, y cómo esos grupos, poblaciones, ¿sí?, no son vulnerables en sí mismos, porque a veces los victimizamos, pobrecitos, los indígenas, pobrecitos, los afros, ¿no?, pobrecitos, los jóvenes, sino que realmente estos pueblos, estos colectivos, tienen un repertorio de saberes, de experiencias muy valiosas para interpretar la realidad y actuar sobre ella. Entonces, por esa razón, él nos invita, Boaventura, desde las epistemologías del sur, como ustedes seguramente lo revisaron en el texto, a pensar cómo transitamos de una monocultura del saber, no sé si la palabra monocultura, o sea, una cultura única, una monocultura del saber, a una ecología de saberes, ¿sí?, que pasa por un asunto también intercultural. Por esa razón, estas dos epistemologías nos ayudan mucho a pensar la interculturalidad, ¿sí?, en el sentido en que él nos dice, existen múltiples saberes y múltiples experiencias que nos ayudarían a pensar de otra manera la realidad y actuar sobre ellos. Por esa razón, entonces, los que tienen esas epistemologías del sur, ¿sí?, deben unirse, deben hacer procesos, deben hacer proyectos, justamente para intervenir sobre esa realidad. Y ahí aparecen los pueblos ancestrales indígenas y afrodescendientes, ahí aparecen los movimientos sociales, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los movimientos LGBTQ+, como le dicen ahora, y así sucesivamente. Entonces, estos dos epistemologías son las dos epistemologías sobre las cuales nos interesa abordar la interculturalidad. Entonces voy a compartir ahora sí una cuestión ya breve, como para ir cerrando, y pues como para hablar finalmente como de algunas cosas ya para lo de mañana. Entonces, lo primero, un principio fundamental de estas epistemologías otras, como le llamamos, tanto la de colonial como la de epistemología del sur, es reconocer la diversidad. Ojo con esto, la diversidad. Pero no estoy hablando de la diversidad como la plantea el Banco Mundial, ¿no?, o la diversidad como la propone Coca-Cola, ¿no?, que ahora en la publicidad entonces te muestra a las personas afro y te muestra a otras personas con otras características. Entonces ahí está la diversidad. Hoy el capitalismo también explota muy bien esto. Aquí estamos hablando de una diversidad que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de lo que le ha pasado a estas diferencias culturales históricamente hablando. Entonces, un principio fundamental es reconocer la diversidad como condición humana, social y cultural de los pueblos y sociedades. Este es un principio fundamental. Y aquí nos interesa entender mucho la noción de modernidad-colonialidad, que ya le hemos hablado, un poco lo que nos dice Evo Morales en su discurso ante las Naciones Unidas en 2013 es, vengo a cobrar una deuda. Y ese vengo a cobrar una deuda es, si no hubiera sido por los pueblos que fueron oprimidos y que fueron explotados en este proceso colonial, ustedes no hubieran alcanzado esos niveles de desarrollo, de progreso que tanto han mostrado históricamente. No sé si es clara esta idea, o sea, la modernidad que siempre se ha mostrado como progreso, como avance, como evolución de la sociedad, se logra solamente a partir de la explotación y dominación de los pueblos, no solamente de América Latina, sino de África y de Asia, ¿sí? Entonces ahí está la modernidad colonialidad, por eso ese slash es tan importante ahí. Está la noción de frontera. ¿Por qué frontera? Porque la frontera es un espacio donde yo me despojo de mis prejuicios y empiezo a entender también el mundo del otro. Es una metáfora utilizada por varios autores, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, justamente para mostrar ese pensamiento de frontera que implicaría entender como esas dos partes. No sé si ustedes alguna vez han estado en una frontera, pero ya uno en una frontera tiene una sensación distinta, ¿no? Porque si bien yo puedo tener una identidad nacional, ¿no?, de todas maneras ya el estar poniendo mis pies en otro lado implica tener una apertura para entender otras formas, ¿no?, entender otra cultura, otras tradiciones, etc.
Está la noción de subalternidad, que habría que entenderla como lo que históricamente tiene que ver con lo que Freire llamaría los oprimidos, pero los oprimidos también tienen mucho que decir porque también tienen unos saberes y unas experiencias otras, como dice abajo, que son fundamentales para interpretar la realidad y actuar sobre ellas. Cuando hablamos también de interculturalidad, implica reconocer las diferencias socioculturales, históricas y políticas. Reconocerlas no en el sentido de decir, ay sí, muy, qué bonito los indígenas, qué bonito la gente afro u otros grupos, no, sino es reconocer y valorar esas diferencias como una potencialidad para la complementariedad, la reconciliación y la creación. ¿Sí? Y cuando hablo de las diferencias, noten ustedes que no solo me estoy refiriendo a las étnicas, sino también a las diferencias sexuales, de género, generacionales y de capacidades diversas. Porque yo prefiero no hablar de la discapacidad como un asunto patológico y de enfermedad que disminuye a las personas y las plantea como anormales, sino capacidades diversas incluso en el sentido de la diversidad funcional, como hoy en día se está planteando en los estudios críticos de la discapacidad. Por el otro lado, entonces, cuando hablamos de esas diferencias, entonces pensamos que en lugar de ser un problema o un obstáculo, esas diferencias nos permiten la complementariedad, no sé si es clara la palabra complementariedad, porque no somos completos, no somos perfectos, ¿no? O sea, estamos en un proceso de construcción permanente. Entonces, la complementariedad es un asunto súper importante, pero también la reconciliación, especialmente por esa historia de violencia, de exclusión, de desigualdad, y también la creación para permitirnos construir proyectos hacia el futuro. Y por eso es muy importante rechazar la homogeneización, esa palabra es un poco extraña, pero estamos en contra de la homogeneidad. Una escuela que quiere homogeneizar a los niños, unas instituciones que quieren homogeneizar a los ciudadanos, unas universidades que quieren homogeneizar a los jóvenes. No es eso. O sea, justamente porque nuestra condición humana es la diversidad, la diferencia, la divergencia. Entonces, un proyecto intercultural rechaza esas formas de homogeneización cognitiva, porque se quiere homogeneizar lo cognitivo, o sea, una sola forma de conocimiento, se quiere homogeneizar lo social, pero también lo cultural y lo político. Entonces, por esa razón, la interculturalidad valora la diferencia y la divergencia, ¿sí? No como una cosa que escuché recientemente de un religioso de la conferencia episcopal. Afortunadamente no todos los religiosos son así. Afortunadamente tenemos al padre de Rubén en la Comisión de la Verdad y tenemos al monseñor Monsalve en Cali haciendo críticas contundentes al establecimiento, pero no falta el religioso como un presidente de la conferencia episcopal que hace poco decía, sí, hay que entender a los homosexuales. Pobrecitos, es que hay que entenderlos. Esto no es una cuestión de pobrecitos. Esto no es una cuestión de que hay que tolerar al gay o a que hay que tolerar al negro. Esto no es, o sea, eso es una forma irrespetuosa de discriminación, de racismo, de homofobia. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando justamente de una valoración de la diferencia, de cómo yo me siento con el otro a trabajar, a pensarnos el territorio, la comunidad, la institución educativa, cómo pensamos eso. Y eso significa trabajar desde la diferencia y la divergencia, que es lo que a veces la gente no entiende. A veces la gente cree que podemos trabajar juntos en la medida en que pensemos igual, que seamos más o menos del mismo partido, o que más o menos pensemos en que la sexualidad tiene que ser de tal manera, o ese tipo de cosas que resulta muy problemático. Y por el otro lado, cuando hablamos también de este tipo de interculturalidad, entonces estamos hablando de generar unas condiciones, unas estrategias para que esta polifonía, no sé si esa palabra sea extraña, esta la planteaba un lingüista y filósofo ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que planteaba justamente la polifonía en oposición a la monocultura, ¿no? Entonces la polifonía es polifonía de saberes, polifonía de experiencias, que en lugar de ser un obstáculo, pues, sea una virtud, sea una potencialidad que nos permita alcanzar progresivamente tres cosas que yo no las digo, esto lo dice Boaventura, son fundamentales en este momento histórico que estamos viviendo. O
sea, ¿cómo encaramos esta realidad tan compleja frente al neoliberalismo, frente a la violencia social, pero también la violencia de Estado, frente a la destrucción de la naturaleza, y bueno, un conjunto de fenómenos que ya hemos venido hablando? Entonces hay tres tareas que son fundamentales, dice Boaventura. Desde la interculturalidad se puede contribuir significativamente a la descolonización, cómo nos quitamos prejuicios, cosas de la cabeza, maneras de pensar al otro, de tratar al otro. O sea, esa es una tarea fundamental. Nosotros mismos tenemos que hacer esa tarea de descolonización. Yo quisiera pedirles que pensaran eso de manera muy respetuosa, muy reflexiva, qué cosas podemos cambiar nosotros en nuestra vida cotidiana, incluso en las relaciones más íntimas, más familiares, cómo podemos hacer esos procesos de descolonización. En la relación que yo tengo con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo. O sea, ahí hay una tarea tremenda de descolonización que implica desaprender y aprender, ¿no? Por el otro lado, desmercantilización. No hemos hablado mucho de ese tema, pero también tenemos un problema muy serio, y es que en esta forma de capitalismo contemporáneo, todo se mercantiliza y todo se fetichiza. Hoy hasta los estilos de vida se compran, y en eso ha intervenido mucho, digamos, no es que las tecnologías en sí mismas sean negativas, ¿no? Pero sí se ha convertido en un escenario en donde el capitalismo ha generado una tarea muy importante, no solamente de vender productos y servicios, sino de construir unas subjetividades al servicio del capitalismo, ¿no? Entonces, hoy esa es la tarea, ¿no? Los influencers, el youtuber, los estilos de vida, la manera en cómo se trabaja las emociones, como, toda esa cosa que hace el capitalismo en este momento histórico. Entonces, también tenemos una tarea muy fuerte que es la desmercantilización. Y una tercera, que es la que hablaremos mañana en la mañana, antes de entrar en el tema de educación para la interculturalidad, es el tema de la reinvención del Estado. Hoy estamos frente a la crisis del Estado liberal y neoliberal. Eso es crítico, es una crisis civilizatoria. Está demostrado que estas instituciones no tienen credibilidad, que hay un vacío muy fuerte y que pues ya ustedes lo han visto, ¿no? O sea, ya no tenemos ninguna credibilidad en ninguna de las instituciones, pero son las instituciones que rigen el poder en un país como este. Entonces, la reinvención del Estado hoy se está planteando desde otras formas, como son los proyectos del buen vivir, que pues no hemos alcanzado a hablar, pero yo espero poderlo trabajar un poco mañana. Y básicamente ya un poco llegando al problema, como lo plantea Boaventura, él nos dice cómo transitamos de una monocultura del saber a una ecología de saberes. Esto implicaría un trabajo intercultural muy, muy importante, ¿sí? En donde podamos trabajar desde distintas formas de conocimiento. Mañana vamos a trabajar un poco eso. Cómo pasamos de la monocultura del tiempo lineal a una ecología de temporalidades, es decir, el tiempo, no solamente el tiempo que impone el mundo capitalista, sino también el tiempo que se vive en una comunidad ancestral o el tiempo que se vive en una comunidad campesina. O sea, son otros tiempos y otras temporalidades. Esta lógica de clasificación social que está enmarcada en la colonialidad del poder, que ya hemos venido hablando, a una ecología de reconocimientos, la lógica de la escala dominante, que es la del espacio y el territorio, esto lo explicaba una de las compañeras en la mañana, donde lo global representa la historia, el poder, el dominio, y lo local representa lo subordinado, lo subalterno, ¿no? En lo inferior. Entonces, es cómo pasamos de esa escala dominante que impone la globalización hegemónica a una ecología de localidades. Este es un tema que lo propone Arturo Escobar, cómo pensamos globalmente y actuamos localmente, por eso él habla de lo local o de la localidad, y cómo pensamos las transescalas, que son las relaciones que se pueden tejer entre este territorio local con otros territorios a través de una globalización antihegemónica. Y cómo pasamos de una lógica de crecimiento económico, que es lo que nos vende el capitalismo como progreso y desarrollo, a una ecología de economías solidarias, que es lo que está pasando hoy en muchos pueblos ancestrales y campesinos. Hoy se está volviendo a asuntos tan básicos como el intercambio de productos, la solidaridad, las economías solidarias, las economías cooperativas, los AIYU, bueno, una serie de cosas que incluso
existieron antes de la colonia y que son parte, digamos, como del saber milenario de los pueblos indígenas. Bueno, no sé si hasta aquí es claro esta presentación, un poco cómo es la respuesta o desde dónde se está pensando responder a estas problemáticas de la colonialidad. No sé si tienen alguna pregunta, algo que brevemente pudiéramos tratar. O no sé si está enredado, si es claro para ustedes lo que acabo de presentar. Todo más claro, profe. Bien. Bueno, entonces, sí, Andrea, ¿querías comentar algo? Profe, pues si no es mucha molestia, ¿sí? Esa diapositiva no sería bueno que si nos podría rotarla, digamos, para el grupo, como una base, digamos, de información para nuestros Claro. compañeros. Sí, sí, claro, la idea es compartirles el material, entonces yo les voy a organizar como los archivos de las presentaciones, pues para que ustedes lo puedan tener, claro que sí. Bueno, Edna, te escuchamos. Bueno, profe, de pronto uno a rato se queda en silencio porque, ¿qué pasa? Como nos decías al principio, hay que aprender y desaprender, ¿no? Nosotros nos hemos creado una cultura donde manejamos de pronto un lenguaje que no es el apropiado, quizás para referirnos a otra persona dependiendo de esa diferencia que tiene, ¿no? Entonces, pues el seminario ha sido... De pronto, el lenguaje que pues acá se ha manejado para algunos, ¿no? Pienso que ha sido nuevo, ya que pues tenemos que ir como familiarizándonos nosotros con ese manejo de conceptos, ¿no? Y pues me ha parecido muy chévere porque desde mi parte, he aprendido como aprender a entender, como aprender uno de pronto no caer en ese error de ir uno a discriminar a una persona, bueno, hacerla sentir mal o algo por un mal manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, pues, poco a poco vamos aprendiendo. Qué bueno, me alegra, Edna. Sí, sí, yo también estoy en ese aprendizaje. Yo reconozco que uno viene también como criado, educado de cierta manera, entonces, digamos, tener apertura hacia estas otras formas, poderme relacionar con esas otras personas, entender esa diferencia como una oportunidad y una posibilidad de crecer juntos y no como un obstáculo, pues yo creo que también es como parte del desafío. Esto incluye, sé que no lo desarrollé a fondo porque fue muy rápido, pero incluye también, y es lo que les pediría, que tengan muy en cuenta también como toda esa diferencia de conceptos entre género, sexo y sexualidad que también resulta complejo. Bueno, entonces escuchemos finalmente aquí a Juliet y luego a Diego Alejandro. Pues, profe, yo en ese momento siento como un sentimiento de frustración de no haber conocido todo eso que usted nos ha explicado el día de hoy antes. Yo llevo pues como 9 años siendo maestra y todo eso que usted nos ha dicho el día de hoy, yo digo, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no estudié antes? ¿Por qué no busqué antes? Porque la verdad, esto sí nos hace aterrizar muchísimo en la realidad y en el plano en donde estamos situados. Y pues son muchas situaciones que se asemejan a nuestras realidades y creo que todos tenemos ese sentimiento de querer aprender y estudiamos esta maestría con la finalidad de servirle a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, ser líderes en muchos aspectos, conocer. Yo digo, bueno, gracias a Dios estamos nosotros en esto, con personas que saben muchísimo, con expertos como usted que nos abren los ojos, pero yo digo, y bueno, ¿y los demás? ¿Y cómo hacemos si somos nosotros solitos? ¿Será que todo el mundo también estará preocupado por aprender todo esto que estamos aprendiendo nosotros y por saber y por hacer y por investigar? Porque pues hoy yo creo que nos vamos con muchas incógnitas en la cabeza y queremos saber pues mucho más, ¿no? Pero pues ojalá también inspiremos así como usted nos ha inspirado el día de hoy más adelante a nuestros estudiantes. Profe, muchísimas gracias por este Sí, seminario. muchas Yo gracias creería también por... que debería, profe, ser como el primer seminario con el que uno inicia
el primer semestre, eso que usted nos ha dicho el día de hoy debería ser como lo primero que le dicen a uno en esta maestría y no esperar hasta segundo semestre. Ojalá más adelante nos volvamos a ver porque la verdad usted sabe muchísimo. No, gracias por tus generosas palabras, Juliet, y ni más faltaba. Yo, pues, digamos, somos pares, somos compañeros y, pues lo que hay aquí básicamente es como un interés en generar estas reflexiones, en ir apropiando pues algunas cosas que puedan ser útiles para nuestra práctica profesional, pero también para la formación como investigadores, pero también para como personas en nuestra vida cotidiana y que esto pues en lo posible yo espero que se pueda trabajar, ¿no? Con las comunidades, con los niños y las niñas, con los compañeros docentes. Yo creo que eso sería muy interesante poder trabajar estos temas con los compañeros docentes y bueno, ahí progresivamente, como yo digo, desde abajo, ir como contribuyendo a estos procesos de transformación y de descolonización que es tan importante. Escuchemos a Diego Alejandro. Bueno, profe y compañeras, buenas tardes. En primera instancia, pues sí, agradecerle por pues, todo lo que nos ha brindado en este espacio. A pesar de que fue extensa la jornada, pues son varios los temas a abarcar. Lo que decía pues la compañera Edna me parece interesante porque pues desde el discurso uno también transforma, ¿no? Yo por ejemplo estoy haciendo unos trabajos en la institución en torno a la actualización del PEI y hace poquito estaba el debate de la necesidad de actualizar, por ejemplo, la palabra necesidades educativas especiales a población en situación de discapacidad, ¿no? Y entonces, pues surgían los debates en torno a, ay, pero es que pues por capricho de no sé quiénes, entonces hay unos cambios en los términos, pero pues a veces pues como que desde lo poco uno de verdad también construye y minimiza esas situaciones de exclusión que a veces se dan desde el discurso, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía claridad en torno al término de raza y pues ya me queda pues esa novedad para también pues hacer las adaptaciones porque yo sí, a mí sí me gusta profundizar en esos detalles, ¿no? Que pues a la larga uno de verdad le permiten ir construyendo sociedad desde el discurso para minimizar las exclusiones. De pronto sí quisiera hacer, pues, no sé, es como una consulta o una claridad cuando su merced mencionaba la distinción entre género, sexo y sexualidad. Y pues de pronto en las lecturas que yo he hecho a lo que su merced se refería como sexualidad, pues se menciona desde lo que yo he leído, ¿no? Por eso me gustaría que de pronto su merced me hiciera la aclaración. Se menciona es como orientación sexual, ¿sí? Entendiendo y pues explica desde el significado de que sexualidad de pronto es como la categoría más amplia que abarca esos tres aspectos, ¿no? Género, sexo y orientación sexual. Entonces, pues sí me quedó ahí como la confusión, pero pues no sé si es pues por una actualización reciente en cuanto a la terminología o es de pronto la diferencia que puede haber entre un autor y otro que explica esos términos, ¿no? Yo, pues las lecturas que he hecho las he hecho desde la docente de la Universidad de los Andes, Elvia Vargas Trujillo, de que ellos tienen es un grupo de investigación, ¿no? Familia y sexualidad. Entonces, pues, era como simplemente eso. De cualquier manera, pues, mis agradecimientos y pues esta clase me deja grandes reflexiones y grandes aprendizajes. No, Diego, muchas gracias también por sus aportes y bueno, creo que muchas cosas también como por seguir conversando. Seguramente el espacio se queda muy cortico y mañana el tiempo también va a ser muy cortico, pero al menos que vayan quedando como estas inquietudes, un poco lo que dice Diego, que se pueda profundizar en algunos temas. Hay asuntos en los que uno no es experto porque este es un tema muy amplio, entonces hay gente como mucho más autorizada para hablar, por ejemplo, de todo el tema de género, feminismo. Entonces estoy de acuerdo en que, digamos, la literatura habla mucho de la orientación sexual y, digamos, alguna gente que trabaja desde la perspectiva feminista habla de la sexualidad como un gran campo que definitivamente sí incluye la orientación sexual, pero que también puede incluir otras cosas. Por ejemplo, hay quienes hablan de las prácticas o de las identidades, ¿no? Y ese también es un universo de discusiones muy, muy interesante. Incluso de allí se deriva algo que no alcancé a hablar hoy, pero de pronto lo hablamos mañana,
una cosa muy bonita que está surgiendo en Latinoamérica desde hace algunos años, que es el tema de las masculinidades. Algunos hablan de las nuevas masculinidades, yo no sé si son tan nuevas, pero sí como de replantear y de construir esa manera en como nos han dicho que hay que ser macho, varón, masculino, todo eso. Y entonces de ahí se ha derivado un debate muy interesante y unos procesos incluso de activismo de varones, jóvenes y ya personas adultas que están planteando unas masculinidades no violentas y corresponsables. Y bueno, este es un tema amplio. Hay un colega mío que trabaja mucho este tema si les interesa, que se llama Carlos Iván García. Y yo les recomendaría mucho esto porque eso sí nos ha cuestionado mucho. O sea, cuando yo trabajo con colectivos de personas donde hay mayoritariamente hombres, por ejemplo, y les propongo que trabajemos las masculinidades, eso replantea muchas cosas, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho eso. Hay una red latinoamericana de masculinidades no violentas y corresponsables que justamente están trabajando en este tema y que me parece que hace una contribución tremenda a todo este debate de género, feminismo y demás. Bueno, quiero cerrar solamente, sé que ya están agotados y que ya nos pasamos del tiempo, pero solamente les quiero compartir un videito para cerrar la sesión de hoy y pues ya para vernos mañana a las 7 de la mañana. Permítanme un momentico. No es Profe, nada... tengo... Ah, sí, Andrea, cuéntame. Profe, una pregunta. Usted ahí en donde coloca los mensajes nos decía que hasta el 10 de septiembre es el trabajo que realizamos hoy. Ah, sí, el taller, igual mañana vamos a hacer otro taller. Entonces los talleres, digamos, si los logran terminar, hasta donde yo vi la mayoría de los grupos pudieron terminar su ejercicio, entonces pues pedirle a un compañero del grupo que envíe el taller al correo que yo les puse ahí de Gmail, y pues porque para mí es importante el material que ustedes producen en la clase. Si por algún motivo un grupo no terminó o quiere complementar el ejercicio y tal, pues entonces les pido que a lo largo de la semana lo terminen y que me lo envíen a más tardar el 10. Pero los que ya lo tengan, la idea es que lo envíen. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Gracias por los aportes. No, a ustedes. Entonces déjenme, les comparto algo último. No es nada nuevo, pero creo que es propicio para el momento. Y con esto cerramos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio. ¿Escuchando y viendo? Allí ya kaliyachu wala kaliyachu mere ya kasi kichis. Kay mas panatatika ya tata hawala takuna piu yari mani kuna wa kikuna para ikuna. Kuna ka ayin take huayra kuna chaymu ka kay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chayta que sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis.